Asociación Teosófica Interamericana los recibe con alegría este domingo y muy especial a nuestro hermano Gabriel Burgo desde Colombia. El hermano Gabriel Burgo nos dará la segunda parte de su trabajo sobre la vida y todo lo que la señora HPV nos entregó a esta humanidad para su progreso. El hermano Burgo es un teósofo de muchos años de experiencia, un hombre que ha trabajado enormemente por dejar un legado a la humanidad en el mundo de la teosofía. Así es que con mucho cariño recibimos al hermano Gabriel Burgo. Bienvenido, hermano. El micrófono es suyo. Gracias. Muchas gracias, hermana Magali. Los saludo a todos con mucho afecto y vamos entonces a esta segunda parte de nuestra charla sobre nuestra querida maestra, a la señora Elena Petrovna Blavatsky. En la charla anterior habíamos determinado 3 periodos muy claros a través de la vida de Elena Petrovna Blavatsky, a quien la seguiremos llamando en esta charla como acostumbramos HPV. La primera etapa va de 1831 al 48, desde su nacimiento hasta su matrimonio. La segunda, del 1848 al 73, su preparación, en la que se le ordena ir a Nueva York. Y la tercera, 1875 al 91. La Sociedad Teosófica, ella subordina todo a la misión que le fue confiada. Vimos cómo HPV aprovecha el interés en los Estados Unidos de América de 1873 al 78 por el espiritismo, en cuyas sesiones se presentan fenómenos inexplicables hasta el momento, que ella puede producir a voluntad y que, aunque espectaculares, no producen ningún cambio en la naturaleza mundana de los asistentes. Ella debe producir fenómenos y el público pierde interés en la Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York en 1875, junto con el coronel Olcott y otras pocas personas que los van abandonando. La víspera de partir para la India, sentados ante una mesa, dice el coronel que la Sociedad Teosófica no queda sino una trinidad: él, HPV, y la lámpara que alumbra la habitación. Es decir, se han quedado solos. Retrocedamos a 1874 para continuar el relato. La señora Blavatsky se encuentra en París cuando recibe la orden de su maestro de ir a un lugar en donde se presentan fenómenos extraños, en una familia rústica, sin educación formal alguna, sitio al cual acuden permanentemente muchísimas personas que se alojan allí en un ambiente tosco
sin comodidades, para observar lo que sucede. No hay sesiones espiritistas como los conocidos en las ciudades, ni medios que pueden ser farsantes, ni posibilidad de fraudes de parte de posibles interesados. En la casa de los hermanos Eddy, este es el apellido de esa familia, no hay ningún tinglado ni ambiente preparado de antemano. Los fenómenos se producen a través de ellos involuntariamente. El maestro le ha dicho a HPV que allí encontrará a alguien con quien trabajará en una obra que necesita el mundo. Ella obedece y viaja sin saber qué va a pasar ni quién es el desconocido con quien estará estrechamente aliada. En septiembre se encuentra con Olcott en la casa de los Eddy en Chittenden, Vermont, en donde no solo observa los fenómenos que producen los Eddy, sino que ella produce otros, demostrando que esto es posible si se tienen los conocimientos y los poderes requeridos. Pero comprende que su misión va mucho más allá de los fenómenos espiritistas, que hay un verdadero espiritualismo que transforma a quien lo vive y lo practica, y a eso dedicará el resto de su vida. En 1875 regresa a Nueva York, instalándose en Irving Place número 46. En noviembre 17 se funda la Sociedad Teosófica, siendo elegido por unanimidad como presidente el coronel Olcott, cargo que ocupó ininterrumpidamente hasta el día de su fallecimiento. Ingresan muchas personas a la sociedad, entre ellas conocidos personajes como Tomás Alva Edison, quien recibe el 5 de abril de 1878 el diploma que lo acredita como miembro. Elena se dedica a escribir Isis en velo, y en 1877 sale a la venta en Nueva York la primera edición, que se agota en 10 días. 1878 es un año donde se producen algunos eventos muy importantes. El 8 de julio recibe el certificado de ciudadanía americana. El 27 de julio se funda en Londres la primera rama de la Sociedad Teosófica, vigente y activa hasta la fecha. En el otoño de ese año recibe comunicación de los maestros de que debe comenzar su trabajo en India. El 19 de diciembre parten ella y Olcott para la India. El intenso trabajo de Elena en India comienza en 1879 y termina en 1885, cuando lo deja definitivamente regresando a Europa. El 16 de febrero de 1879 llegan a Bombay. 9 días después de haber desembarcado, recibieron una carta del señor A.T. Sinnett,
entonces editor del principal periódico indo, The Pioneer, en la cual manifestaba su interés en conocer a los fundadores de la Sociedad Teosófica y su buena voluntad para publicar cualquier noticia interesante acerca de su misión en la India. Comienza correspondencia con Simmet, quien los invita a su residencia en Allahabad, donde pasan varios días creándose una gran amistad con él y con su esposa. Viajan incansablemente por diversas partes del país, siendo recibidos en todas partes con interés y entusiasmo, formando ramas de la sociedad teosófica. Llueven las preguntas sobre los temas expuestos, cuyas contestaciones implican muchísima dedicación y tiempo valiosísimo que HPV quisiera dedicar a sus escritos. Las preguntas generalmente son las mismas, y por eso entonces hay la idea de crear una revista donde se puedan dar esas informaciones y en donde se traten puntos básicos para comprender las enseñanzas que requieren los corresponsales y que se publiquen también artículos exponiendo la filosofía teosófica. Comienza así la publicación de Die Theosophist, cuya primera edición de 400 ejemplares sale a la venta el 1 de octubre de 1879. Desde esa fecha, Die Theosophist se ha editado sin interrupción hasta el momento actual. En 1881, el coronel Olcott vuelve a Ceilán, donde continúan la oposición y ataques de los misioneros cristianos. Allí descubre sus poderes curativos, que emplea para atender a numerosos enfermos desvalidos. El coronel había hecho tratamientos magnéticos a más de 8,000 enfermos en los últimos tiempos y empezó a enfermarse él mismo. A fines de 1883, Olcott recibió de su maestro la orden de suspender las curaciones hasta nueva orden. El coronel tenía esos poderes curativos porque, según entendemos, en los seres humanos hay una vitalidad que puede ser transmitida magnéticamente a personas que les falta esa vitalidad. Pero esas personas que están recibiendo aquello son unas especies de vampiros que le quitan vitalidad a quien los está ayudando. Eso fue lo que le pasó al coronel Olcott. Y por eso los maestros le dicen que no debe continuar con esas curaciones, porque él mismo está perdiendo esa vitalidad y se está enfermando. Viaja nuevamente a Bombay, donde residen allí hasta diciembre de 1882, cuando se establecen definitivamente en Adyar. HPV y Olcott estaban interesados en tener en la India un hogar propio para la sociedad teosófica,
desde donde se pudieran desarrollar múltiples planes para llevar el mensaje teosófico a través de secciones nacionales en distintas partes del mundo. La ocasión se presentó favorablemente cuando los ingleses decidieron trasladar su cuartel general en Madrás. La Sociedad Teosófica se estableció en la India, en Madrás. Hoy Chennai, el nombre cambió, a una región más al norte. Los oficiales y funcionarios ingleses vivían con sus familias en suntuosas residencias con extensos jardines que debían abandonar para cumplir el traslado ordenado. Para ellos era muy difícil venderlas y además muy pocos estaban en condiciones de comprarlas. El 31 de mayo de 1882, HPB y Olcott fueron a Madrás y encontraron una que consideraron excelente para sus propósitos, situada a orillas del río Adyar y frente al Océano Índico. La propiedad fue comprada por 9,000 rupias, un valor ilusorio. Varios teósofos hicieron aportes para la transacción, pues la Sociedad Teosófica carecía de fondos. Desde ese momento, esa residencia se convirtió en el cuartel general de la Sociedad Teosófica. La señora Blavatsky se instaló en sus habitaciones en la nueva y definitiva sede, en donde comenzó a recibir cartas de sus maestros, joyas de sabiduría que han iluminado a generaciones de teósofos. Esas cartas llegaban en una forma misteriosa. Eran precipitadas por los maestros y aparecían en la habitación de la señora Blavatsky. Antes de eso, en uno de sus numerosos viajes, estando en el Cairo, HPB había conocido a los esposos Coulomb, que estaban sin trabajo en la indigencia absoluta. Los ayudó económicamente y cuando ya estaban instalados ella y Olcott en Adyar, los llevó allí con albergue y trabajo remunerado. El 13 de mayo de 1884, la comisión que había quedado al cuidado de la sede central durante la ausencia de los fundadores se vio obligada a despedir a los esposos Coulomb por conflictos suscitados por ellos. Ellos llegaron allí para trabajar en labores de ayuda, de jardinería, de cocina y demás. Existía ya una persona que era la encargada de esas funciones. Y los Coulomb resolvieron dejarla de lado, quitarle de allí y quedarse ellos con esa posición. La señora Blavatsky vio que eso era una injusticia y le dio la razón a la señora que estaba allí anteriormente y que se había ido de la sociedad por esas razones. Por eso
los despidió. Pero los Coulomb empiezan a maquinar. Desde 1881, la señora Coulomb trató de venderle secretos a un sacerdote de Bombay, el reverendo Bowell del periódico Guardian, pero fue descubierto. Posteriormente puso sus ojos en varios de los ricos y generosos rayas que se interesaban por la teosofía. Y un día, cuando el príncipe Hari Singh Ji se hizo miembro de la sociedad, ella pensó que finalmente había llegado su anhelada oportunidad. Durante una de las visitas a este príncipe Ayar, la señora Coulomb lo puso en aprietos, pidiéndole un préstamo de 2,000 rupias. Era una cantidad bastante grande. Él se sintió muy embarazado por esa petición y esperando saber un poco más acerca de esa petición, confiando quizás en que el asunto se olvidara, pidió una promesa a medias. Los Coulomb siempre habían estado fascinados por el negocio de la hotelería y habían comenzado a abrigar la idea de tener su propio hotel. El 5 de febrero de 1884, Blavatsky y sus acompañantes viajaron de allá a Bombay, en donde se embarcarían con destino a Europa el día 20. La señora Coulomb se ofreció para acompañarlos, lo cual fue aceptado. De camino hacia Bombay, Blavatsky visitó al príncipe Hari Singh Ji. Y durante la visita, la señora Coulomb aprovechó para recordarle al príncipe su promesa, entre comillas, de prestarle 2,000 rupias. Sin embargo, HPB, habiendo escuchado parte de la plática, de manera drástica le puso fin. Nada de préstamos. La señora Coulomb juró vengarse de eso. Le dijo a Babula, el sirviente de la señora Blavatsky, que su ama pagaría un día muy caro su interferencia. Todo parece indicar que a partir de ese momento, Emma Coulomb comenzó a hacer sus planes para destruir a la sociedad y con ella a Elena Blavatsky. William George, uno de los teósofos primeros de la sociedad teosófica, que en ese momento se encontraba en la India, dice, aquí vamos a ver un poco de testimonios para atestiguar lo que había pasado. Descubrí que el señor Coulomb había terminado parcialmente un hoyo en el muro que se encontraba detrás del relicario. El relicario era la habitación de la señora Blavatsky, así lo llamaba. Era tan nuevo que sus aristas aún estaban mediadas por los listones de madera y el yeso aún estaba en el piso. Contra el muro se habían colocado una alacena de madera de teca que no estaba terminada y se había construido con el propósito de tapar el agujero, la cual tenía un panel falso en la parte posterior que escondía el hoyo en el muro. Pero el panel era demasiado nuevo para que pudiese trabajar y tenía que ser violentamente pateado para mostrar que estaba ahí.
Todo estaba hecho sin ningún plan. No había sido aceptado, ni se había aprobado. Fue abandonado antes de que hubiese tenido tiempo de terminarlo. Viene ahora el testimonio de Babula, del sirviente. Cuando me fui a Europa, junto con la señora Blavatsky, todos los muros de los cuartos en la planta alta de este cuartel general en Adyar estaban en buen estado. No tenía ninguno de ellos algún hoyo o pasadizo de ninguna especie. Además, la señora Blavatsky nunca usó de esas cosas en esos cuartos por ningún propósito. Y ni la señora Blavatsky ni la señora Coulomb nunca me pidieron en ningún momento que les ayudara a realizar algún truco. Los hoyos y paneles que ahora se encuentran en los muros de esas habitaciones son completamente nuevos para mí y fueron hechos después de que dejé la India. Otro testimonio de un testigo presencial. Viene otro, el de T.J. Rajaminjar. Lo que pude constatar es que esa trampa se encontraba en un estado incompleto de construcción. La primera vez que la vi, el mes de junio de 1884, varios meses después de que partieron los fundadores, es una trampa tan estrecha que un muchacho de 10 o 12 años de edad difícilmente podía pasar por ella. Fue construida para hacer creer que las cartas que llegaban fenoménicamente eran arrojadas al relicario a través de este pasaje, pero cualquiera que vea por sí mismo este pasaje estará convencido de la imposibilidad de que esto pudiese haberse hecho. Los Coulomb habían falsificado las cartas. Franz Hartmann, que también fue uno de los primeros miembros de la Sociedad Teosófica, después se separó de ella y creó su propio movimiento. En esa época era miembro. Comentó que el señor Coulomb le había confesado que los misioneros le habían prometido 10,000 rupias si lograba destruir a la Sociedad Teosófica. Ha de ser cierto, ya que, entre comillas, casualmente, los Coulomb encontraron asilo con los propios misioneros. Los ataques mayores que tuvo la Sociedad Teosófica fueron a través de los misioneros cristianos. Y aprovecharon que estaban los Coulomb para hacer esos ataques. Más casualmente, otra vez entre comillas, unos meses después, la revista del Colegio Cristiano de Madrás publicó el artículo El colapso de Kutumi, 11 de septiembre de 1884, conteniendo 15 cartas que hacen ver a Blavatsky como una estafadora fraudulenta y sin conciencia. Vean ustedes aquí en este testimonio de que estos hablan del colapso de Kutumi. Está hablando de uno de los maestros fundadores internos de la Sociedad Teosófica. Ese dato es importante
porque la señora Blavatsky, como vamos a ver un poco más adelante, prefirió que siguieran las calumnias sobre ella antes de llevar a los tribunales los nombres para ella reverenciados de los maestros de sabiduría, del maestro Moria y del maestro Cthulhu. Ella no quiso de ninguna manera, prefirió sacrificarse antes de salir bien librada, pero poniendo en la boca de profanos la idea, ¿es cierta o no es cierta? ¿Existen esos seres o no existen? ¿No? Lo cual era inadmisible para ella. De regreso a la India, HPV pasó por el Cairo para recabar información. Olcott, en sus hojas de un viaje diario, hago un paréntesis, hojas de un viaje diario, es una obra maravillosa, fundamental. Es la historia de la sociedad teosófica llena de detalles, mostrando fenómenos extraordinarios. Muestra todo de la historia de la sociedad teosófica en forma maravillosa. Esas hojas de un viejo diario se encuentran por internet y yo recomiendo que los miembros de la sociedad teosófica los bajen en sus libros, si no los tienen, en papel y los estudien. Además que es un deleite leerlos, porque es una literatura hermosísima. Y entonces conocemos mucho más de la sociedad teosófica de lo que es la organización, la parte administrativa y demás, y la labor que se está haciendo a través de las leyes en el mundo. Es saber los antecedentes de la sociedad. Sigo. Olcott, en sus ojos de un viejo diario, comenta que le envió un cable diciendo: éxito completo. Son forajidos. Tengo las pruebas legales, ya que los colonos se habían escapado de Egipto para evitar ser arrestados por bancarrota fraudulenta. Posteriormente los Coulomb se separaron. El señor Coulomb regresó a Egipto y la señora Coulomb se quedó en Bombay viviendo en la pobreza. Otro tributo llega de William Stuart Ross, un autor y crítico notable y editor del The Agnostic Journal de la época de HPV. Al fallecimiento de Blavatsky, él escribió: a pesar de sus tremendos logros y talentos sin rival, él ya no tenía vestigios de presunción o pedantería y tenía el corazón simple de un niño. Eso es maravilloso, ver eso de que esa mujer tan inteligente, tan intelectual, que se entregó completamente a la teoría, a la labor de difundir la teosofía, siguió teniendo un alma limpia y pura, que aquí la define como la de un niño. Sus seguidores son gnósticos en discusiones al respecto de la cual yo soy agnóstico. Para mí, Madame Blavatsky está muerta y otra sombra ha caído sobre mi vida.
Esa sombra era lo que decían los opositores. Impostora, sin duda. No había ninguna duda. Y sigue diciendo el señor Ross, ella era casi la única mortal que he encontrado que no era impostora. Una de las muy pocos que alguna vez me comprendió. Este último comentario se refiere sin duda al muy publicitado informe Hodgson, publicado en el mes de diciembre de 1885 por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas en Londres, que determinaba que Madame Blavatsky, comillas, ha logrado el título del recuerdo permanente como una de las más hábiles, ingeniosas e interesantes impostoras de la historia. Richard Hodgson, un hombre que a los aproximadamente 20 años había ido a India a investigarla. Este veredicto ha circulado desde entonces en biografías y enciclopedias y en los medios siempre que se discute su vida y trabajo. Bueno, vale la pena decir una cosa. En Internet hay muchísima información. Y si buscan ustedes información sobre la sociedad teosófica, sobre H.P. Blavatsky, sobre las cartas de los maestros, van a encontrar que esas calumnias continúan en muchas partes. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Y para nosotros, miembros de la sociedad teosófica, es muy importante saber eso. Porque muchas veces nos dicen, no, pero es que yo leí en Internet que esto y aquello. Tenemos que aclararlo con estas situaciones de primera mano. Es muy importante, entonces, conocer la verdadera historia. Richard Hodgson, un hombre que a los aproximadamente 20 años había ido a la India a investigarla. Este veredicto ha circulado desde entonces en biografías y enciclopedias, y en los medios siempre se discute su vida y trabajo. Tiene un valor especial en este entonces como en 1986, el año del centenario del informe Hodgson. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas misma publicó una retractación de 3 páginas para los periódicos y revistas líderes en Gran Bretaña, Canadá, los Estados Unidos. Comenzaba con estas palabras: Madame Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, fue injustamente condenada. Es la conclusión de nuevos estudios. El desenmascaramiento de la ocultista rusa, Madame H.P. Blavatsky, por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, por sus siglas SIP, en 1885, se encuentra seriamente cuestionada en la publicación en la revista Gracil, en el volumen 53 de abril de 1986, de una enérgica crítica al informe de 1885.
El doctor Vernon Harrison, anterior presidente de la Sociedad Real Fotográfica y antiguo jefe de investigación para Tomás de la Rue, ha reexaminado el caso. El doctor Vernon Harrison es un experto en el examen de falsificaciones. El informe de 1885 fue escrito principalmente por Richard Hodgson, un pionero australiano de las SIPs británica y americana, que llegó a ser muy renombrado a través del caso. La noticia de la retractación incluía un resumen de los párrafos del estudio de 20 páginas del doctor Harrison. Si aún se basa en el examen detallado de este informe, dice el doctor Harrison, uno advierte más y más que Hodgson está predispuesto a usar cualquier evidencia, por trivial o cuestionable que fuera, para implicar a HPV. Él ignoraba toda evidencia que podía ser utilizada a su favor. Su informe está plagado de afirmaciones tendenciosas, conjeturas prejuiciosas, hechos probables, testimonios no corroborados de testigos anónimos, selecciones de evidencias y falsedades categóricas. El doctor Harrison, en base al propio reporte Hodgson y a la evidencia primaria de que pudo disponer, dio su opinión juramentada sobre la cual la CIP presentó excusas y se retractó del informe Hodgson, entre otras cosas, de su minucioso informe del 27 de febrero de 1987, cabe destacar lo siguiente. El reporte Hodgson no es un estudio científico. Richard Hodgson era ignorante o desdeñoso de los principios básicos de la justicia inglesa. Ninguna corte aceptaría su testimonio. En los casos donde ha sido posible cotejar las declaraciones de Hodgson con el testimonio directo de documentos originales, sus declaraciones han resultado falsas o insignificantes en el contexto. Habiendo leído las cartas de los maestros de puño y letra de los mismos, he quedado bajo la fuerte impresión de que los escritores KH y M, es decir, el maestro Kutume y el maestro Morjo, fueron reales y diferentes seres humanos. Quienes dudaban tenían su cuota razonable de prejuicios y fueron influenciados por el punto de vista de su época. No sé quién fue KH, pero soy de la opinión de que todas las cartas de la Biblioteca Británica marcadas con las iniciales KH se originaron de él. Bueno, aquí valdría la pena decir que las cartas fueron enviadas por los que los heredaron, porque quedaron en poder de unos particulares, ¿no? Fueron llevadas al Museo Británico. Allí, para que pudieran quedar
realmente en esa biblioteca británica, ellos examinan muy bien todo el contenido, la historia, todos los documentos. Allá no van a aceptar cualquier cosa, como pasa en Internet. Si fueron aceptadas por la biblioteca británica, es porque ese examen fue hecho minuciosamente y están depositadas allá y los visitantes pueden verlas en el salón correspondiente en donde están. Es casi seguro que las cartas de incriminación Blavatsky y Coulomb se han perdido o destruido, pero hay fuerte evidencia circunstancial de que esas cartas fueron falsificaciones hechas por Alexis y Emma Coulomb, quienes tenían fuertes motivos y amplios recursos para hacerlo. Eso dice entonces el doctor Harrison en esa retractación de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Harrison cita una declaración de HP poco después de la publicación del informe Hodgson, comillas: lo elaborado por el señor Hodgson son solo investigaciones mal conducidas, falta de precisión, infinito y paciente énfasis sobre los trucos y ceguera ante hechos de importancia, razonamiento contradictorio e incapacidad múltiple para tratar con problemas tales como los que trata de resolver. No me cabe duda de que a su debido tiempo será denunciado por otros escritores. Y lo señala él en mayúsculas. Me disculpo ante ella por haber tardado 100 años para demostrar que ella fue veraz en sus escritos. La retractación de la prensa mencionó que Blavatsky era cofundadora de la Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York en 1875. HP había llegado a los Estados Unidos en 1873 y 5 años después se hizo ciudadana. Los otros fundadores principales eran el coronel Henry Steele Olcott, que fue presidente, y William Josh. Olcott anteriormente había ganado fama y reconocimiento como agricultor. Luego de servir en la guerra de secesión, era uno de los 3 hombres nombrados en comisión por el gobernador para investigar el asesinato de Lincoln. Más tarde se graduó como abogado. Josh, un joven abogado irlandés americano, más tarde jugaría un papel de liderazgo en el movimiento, especialmente en América. Hago también ahora esta observación. La señora Blavatsky era una mujer de la nobleza rusa, una familia que tenía bienes de fortuna, que demostró en su juventud aptitudes maravillosas como de ser una gran pianista. En una ocasión ella tocó a 4 manos junto con Clara Weitz, la esposa de Roberto Schumann, que en esa época
era la mayor concertista en Europa. Total que ella hubiera podido figurar muchísimo si se dedica a la música. Sin embargo, para ella hubo algo fundamental. Sus maestros le dijeron que tenía que dedicarse a la fundación de una sociedad que llevaría un mensaje que el mundo necesitaba. Y lo abandonó todo. Ella también tenía aptitudes como pintora. Había hecho muchos dibujos excelentes. Y de los primeros tiempos quedaron muchos dibujos para hacer pinturas posteriores de los que fueron su casa en Londres y otras cosas. Todo lo dejó por lo eterno. Recordemos que en el mundo material en el cual estamos tan inmersos y creemos que es el real, es un mundo ilusorio, es un mundo que dura apenas unos años y desaparece completamente. Pero hay una naturaleza real, inmortal, nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza perdedora, eterna, que no muere, sino que se desarrolla de acuerdo con el esfuerzo que cada uno de nosotros ponga, que haya interés. No se nos han dado nunca las cosas hechas. La vida divina está potencialmente dentro de nosotros, pero hay que hacerla activa, sacarla del inconsciente y volverla consciente. Ese es trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Es necesario dejar trabajar en ese mundo material en los 70, 80, 90 años que podamos vivir. No, estamos aquí, porque es aquí donde tenemos las experiencias, tenemos las oportunidades, las dificultades, los odios, las envidias, las ansias de dinero, de poder, etc. Y vivimos para eso. Nos olvidamos de lo eterno. No será posible vivir como seres eternos, como seres espirituales en el mundo temporal y fenomenal. A eso es que nos invita la sociedad teosófica. Debemos vivir como almas y más allá como espíritus, como mónadas, en medio de las dificultades y ventajas del mundo. No debemos olvidar eso. A eso nos invita la sociedad teosófica. Y ese es el mensaje fundamental de HPB. Más tarde, el coronel Olcott se graduó como abogado. Y George era un joven abogado irlandés americano y ellos también abandonaron todo. El coronel Olcott era un individuo que tenía también una carrera de éxitos en lo externo. Yo hubiera podido seguir con eso. Él era, en el campo de la agricultura, era la mayor autoridad de su época. En el ejército era apreciado tanto
como para nombrarlo el gobierno americano como investigador de la muerte de Lincoln. No era cualquier persona. En el campo del derecho, él era el asesor de muchísimas empresas de mucho dinero en los Estados Unidos y lo dejó todo para dedicarse a la tarea que le habían encomendado los maestros. Qué ejemplo tan maravilloso lo que nos han dado ellos. Los objetivos gradualmente formulados de la sociedad, aún hoy aceptables, se veían en los tiempos victorianos como radicalmente innovadores. Estos eran, primero, formar el núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Naturalmente que esa idea de fraternidad ya estaba desde antes. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa era uno de los principios, la fraternidad. Pero la fraternidad no se vive en el mundo. Era necesario crear un núcleo. Alrededor del núcleo se desarrolla la célula. Ese núcleo es la sociedad teosófica. Es decir, nosotros debemos aprender a vivir fraternalmente. Por eso nos llamamos hermanos. No porque vamos a pertenecer a una comunidad que le den ese nombre a los afiliados, hermanos cristianos, etc. No, no, sino que no debemos olvidar nunca que esa fraternidad existe y que cuando me dirijo a otro miembro de la sociedad teosófica y le digo hermano, no debe ser simplemente una fórmula, sino que debo recordar que es mi hermano y que pertenezco a ese núcleo y que hay que fortalecer el núcleo para que esto se expanda como una célula en el mundo. El segundo es el estudio de las antiguas y modernas religiones, filosofías y ciencias y la demostración e importancia de tal estudio. Entonces nosotros nos encontramos cuando estudiamos teosofía que nos hablan, por ejemplo, el cristianismo. Tenemos el cristianismo esotérico de la señora Besa, que fue realmente la seguidora más inmediata de la señora Blavatsky, en quien ella puso toda su confianza. No el cristianismo ortodoxo, en que hay muchas fórmulas, muchas ceremonias que se hacen mecánicamente, sino buscar eso que está detrás de las palabras y que por eso está oculto. Por eso se dice la doctrina secreta. Si está publicada, ¿en dónde está el secreto? Nosotros tenemos que descubrir el secreto tras de líneas. Detrás de lo escrito existen riquezas que nos están ayudando naturalmente a través de lo que dice el libro, pero que despiertan mi intuición. Es a través de las cosas profundas que la intuición se va a desarrollar. Y la razón nos lo va a confirmar.
Por eso vemos que muchas personas, cuando se presentan estas cosas, y muchos, algunos son estudiantes de la Sociedad Teosófica, dirán, ay, eso es una teoría, será así, pero en cambio fulano de tal que pertenece a una sociedad de investigaciones en el campo físico, como astrónomo, como geólogo, etcétera, etcétera, dice otra cosa. No se ha despertado la intuición de ese individuo para darse cuenta que la verdad está en eso oculto, que hay que despertar. Por eso algunos teósofos, como la señora Besa, cuando lee por primera vez la doctrina secreta, encuentra todo perfectamente claro. Su intuición es inmensa, clarísima. Nosotros también no tenemos esa intuición desarrollada en esa forma, pero creo que en nosotros hay mucho de esa intuición. Cuando nos damos cuenta de que esto tiene que ser así, sin pasar por examen de la razón, porque la intuición está por encima de aquello. Sabemos que es así, pero no se necesitan razonamientos. Los razonamientos son de la mente, y la mente es anterior al desarrollo del Buddhi. Y la tercera de los objetivos es la investigación de las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes psíquicos latentes en la naturaleza. Indudablemente que hay muchas leyes inexplicadas que los científicos de los distintos ramos se han metido en ellas, han pensado en ellas, han hecho experimentos con ellas y han descubierto cosas maravillosas. Total que estudiar la ciencia, los adelantos de la ciencia, es también un trabajo de los miembros de la Sociedad Teosófica. Pero esos científicos, esos seres que buscan la comprobación a través de experimentos, se han puesto ellos mismos un tropiezo, una valla, que no quieren traspasar, porque ellos examinan solamente el mundo fenoménico físico, pero más allá no. Claro que ellos saben que hay emociones, que hay una mente, pero como subproductos del trabajo del cerebro físico. Pero cuando muere el cerebro físico, cuando se entierra a ese ser en un cementerio o en un hueco a 2 metros bajo tierra, o cuando se crema ese cadáver, ¿en dónde queda la experiencia? Esa experiencia no se pierde, jamás. Queda en la memoria del mundo. Y el individuo puede seguir esa memoria. La memoria individual de todos nosotros hace la memoria del mundo. Y eso es lo que ha hecho posible el que clarividentes, como el señor Littbetter, como la señora Besa, investiguen las vidas de Alcione y alrededor de esas la de otros, porque son capaces de trasladar su conciencia del mundo de la mente concreta a un plano más elevado en donde pueden leer esos archivos acásicos. Eso es muy interesante
muy importante y como normalmente nosotros no tenemos todavía acceso a ese conocimiento acaso, ver que hay seres que van más adelante que nosotros nos lo muestran. Ellos, como seres superiores, no mienten. Nos muestran sus experiencias del momento, en el caso de los maestros, que es su presente y que para nosotros es el futuro. Nos muestran lo que vamos a hacer nosotros, porque lo que pudieron hacer ellos, lo podemos hacer nosotros. Pero si ponemos el empeño, si tenemos la fortaleza para seguir adelante, si somos capaces de poner en movimiento esas energías infinitas que están en nuestro interior, no es cosa de traer la información de afuera, es sacarla de dentro de nosotros, porque en esa naturaleza espiritual ya existe todo potencialmente. Mientras tanto, encontramos que en Londres hay mucho interés por la sociedad teosófica. Por esa época, Sinnett publica El mundo oculto, que he recibido con gran entusiasmo. HPV es centro de atención en París, pero no está dispuesta a satisfacer más la curiosidad de los fenómenos. En junio se traslada a Londres, en donde los periódicos han hecho eco del informe Hodgson. El Times de Londres publica informes sobre las cartas falsificadas, supuestamente, de HPV, lo cual ella niega terminantemente. En India, contra lo esperado por los misioneros, los ataques fortalecen el movimiento teosófico. Esto se entiende porque los misioneros ya habían atacado el hinduismo y el budismo y todo lo que no fuera cristiano. HPV y Olcott vuelven a hallar y en noviembre y diciembre son recibidos con gran entusiasmo en Madras. HPV sufrió mucho por los ataques y el informe basado solo en declaraciones de testigos enviados por los misioneros. El investigador Hodgson no comprobó nada, pero ni la sociedad teosófica ni HPV iniciaron ninguna acción legal, lo que se alegó como prueba de culpabilidad. Y aquí viene el por qué no lo hizo, como les comenté antes. La señora Blavatsky no quiso hacerlo porque al entablar una acción legal, indudablemente los oponentes aludirían de manera inesperada y irrespetuosa a los maestros, lo cual no estaba dispuesta de ninguna manera a aceptar, a propiciar. En 1885, HPV deja India para siempre. Se dirige hacia Europa, llegando a Nápoles, muy enfermo. Entre 1885 y 88 escribe La doctrina secreta. En agosto de 1885, la señora Blavatsky está sola y enferma en Ludwigstrasse número 6, Würzburg. Necesita ayuda que encuentra en la condesa Constance Weimaster,
perteneciente a la aristocracia sueca, que vive en Suecia sin problemas y con todas las comodidades de una persona adinerada. La señora Blavatsky, amiga suya a través de una tradición de amistad de las dos familias, le escribe diciéndole que las necesita urgentemente y que debe viajar de inmediato a su casa, en donde no tiene comodidades. No tiene una habitación que tendrá que compartir con ella. La condesa no lo duda. Deja todos sus lujos y comodidades y parte de inmediato al llamado de HPV. Comparte la alcoba de HPV, dividiendo el ambiente donde hay dos lechos, simplemente con un biombo, convirtiéndose en un ángel protector para HPV. Aquí vemos otra persona que también se sacrifica por amor a la obra de HPV y por afecto personal a ella. La condesa escribió una biografía de HPV, reminiscencias sobre Elena Petrovna Blavatsky y la doctrina secreta. Es muy interesante leer esa biografía, en donde nos cuenta situaciones durante el tiempo que permaneció con ella, ayudándola, cuidándola y sirviéndola. En marzo de 1886, HP viaja a la casa familiar en Rusia para pasar el verano con su hermana Vera. Ya vimos en la primera parte cómo Vera también tiene una biografía de ella y nos cuenta de primera mano lo que fue la infancia y la adolescencia de su hermana Elena. Allí continúa escribiendo la doctrina secreta. La condesa se reúne después con ellas. Más adelante es invitada a vivir en Londres, lo cual aceptó. En 1887 pasa el verano en Norwood. Por esa época hay gran actividad en la sociedad teosófica, recibiendo mucha ayuda de los antiguos y de los numerosos nuevos miembros. Se forma la Logia Blavatsky en Londres, que ha trabajado desde entonces en forma muy eficiente, con trabajadores excelentes que ayudan a la difusión de la teosofía en el mundo. Se forma allí The Theosophical Publishing Company para editar libros y revistas teosóficas. HPV vuelve a Nueva York y empieza la publicación de la revista Lucifer. Se instala muy enfermo en Lansdowne Road número 17, Notting Hill. Según los médicos, el hecho de estar viva es un milagro. En 1888, el coronel Orco le ayuda en la revisión y edición de la doctrina secreta. Entre 1888 y 91, que son los años finales, continúa su infatigable labor. Escribe La voz del silencio, dedicada a los pocos. Al decir esto, está dedicada a los que quieren vivir la teosofía, vivirla realmente. Crea la sección esotérica de la Sociedad Teosófica,
Dirige la revista francesa, la Revue Théosophique. Escribe la clave de la teosofía y el glosario teosófico. Es sorprendente ver que en unos pocos años, a partir de su fundación, la Sociedad Teosófica ha revolucionado el pensamiento oculto en Europa y América, además de su florecimiento en el Oriente. Hoy vemos extendido este pensamiento teosófico por todas partes, con diferentes nombres y a través de numerosos grupos que parten todos de lo expuesto por HPV en su extensa literatura. Algunos estudiosos de la doctrina secreta se han referido a HPV como una de las más grandes damas liberadas de su época. Ella demostró al mundo que para poder acercarse a la verdad es necesario liberarse de las ataduras, acondicionamientos, creencias formadas generalmente desde la cuna, etc. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. Vemos aquí que es muy diferente a lo que en el mundo corriente se habla de una mujer liberada. Una mujer liberada es la que quiere vivir con los vicios y con las costumbres bajas de los hombres. Imitarlas en ese sentido. Es libre, yo soy libre, hago lo que quiero. Soy libre de mi cuerpo. Yo puedo asesinar a ese feto que está en mi interior para poder seguir disfrutando de las goces del sexo. Eso es una mujer liberada. Muy lejos de lo que nos dice ella, de que es ser liberada. Es liberarse de todas las ataduras, celos, deseos de poder, de fortuna, de goce de todo lo material, de todos los acondicionamientos culturales, de religión, de color, de época, de creencias generadas generalmente desde la cuna. Solo en una atmósfera de libertad interior es posible vislumbrar la verdad que nos hará libres. En sus dos principales obras, Isis sin velo y la doctrina secreta, se encuentra la primera filosofía de la evolución psíquica y espiritual que aparece en el occidente moderno. La teosofía completa el panorama de la evolución que Darwin y la ciencia no ven sino desde el punto de vista de la materia y de la forma. Para muchos, HPV está entre las mentes más extraordinarias del mundo moderno como psicóloga y visionaria. Su conocimiento de la naturaleza humana es asombroso porque toma en cuenta el ser integral, incluidas dimensiones desconocidas por la psicología occidental. Y es una visionaria porque hizo predicciones de lo que sería el mundo y la ciencia y el hombre a corto y largo plazo que no podía preverse en su época. Sylvia Cranston, en su biografía de HPV,
Es la última biografía hecha alrededor de 1995, la más extensa y la más completa que también debiéramos conocer y disfrutar. En el capítulo 7, el siglo después, considera su influencia sobre religión, psicología, literatura, arte, música y la nueva era, de la cual a menudo ha sido llamada la madre, una nueva época que vendrá si el mundo toma como base para su conducta y relaciones las enseñanzas maravillosas de los maestros. Entonces no es el movimiento nueva era en que todas las cosas vienen de afuera, con velas encendidas, y con pirámides, cosas así. En el capítulo sobre ciencia y doctrina secreta, incluye no solo su influencia, sino indica en qué grado las enseñanzas en ese libro anticipan subsecuentes descubrimientos científicos. Allí predice los grandes cambios que tendrán lugar en ciencia entre 1888 y 1897, en física, química, astronomía, cuando los científicos de la época suponían que ya no había nada que lograr porque ya todo se conocía. No hay palabras suficientes para agradecer a la querida y admirada maestra todos sus conocimientos, sabiduría, innumerables sacrificios y total entrega para dar su maravilloso mensaje que iluminó las mentes de muchos de sus contemporáneos, que ilumina las nuestras y seguirá haciéndolo sobre generaciones futuras de buscadores de la verdad eterna. Muchísimas gracias por su paciencia, su atención y por esta invitación a dar esta segunda charla sobre la señora Blavatsky. Muchísimas gracias, hermano Burgo. Agradezco su ponencia y todos los hermanos por igual. Si acepta que se le haga alguna pregunta. ¿Aceptas preguntas? Sí, claro que sí. Ok. Si algún hermano, por favor, quiere hacerle una pregunta al hermano Burgo. Bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Salomón. Pase Hola. adelante. Buenos Salomón. días. Buenas, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, mi niño, Sí. se escucha muy bien. Ay, qué bueno que me dices, mi niño, me hace sentir así como muy chiquito. Ay, qué lindo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que me llama la atención desde hace rato en cuanto a la materia. Sé que la materia es utilizada para las formas. Las formas se originan gracias a la materia. Pero yo quiero saber si existió en la primera creación la materia noumenal y luego en la segunda creación la materia fenomenal, o no es así, porque he escuchado mucho que la materia es eterna. Pero entonces digo yo, esta materia fenomenal, la materia que tenemos en este mundo fenomenal, ¿derivó de la materia neumonal o no? Esa es mi duda, por favor. A lo mejor me salgo un poco del tema, pero sí me gustaría, si se puede, si me pudieran ayudar con eso. Gracias. Sí, hermano.
recordemos cómo cómo se nos ha mostrado que ha sido el proceso. En el principio no hay sino el uno. La divinidad eterna, que no ha tenido principio, que no tendrá final, es sabiduría inmensa. Pero para que haya una creación, para que haya una manifestación, ese uno se expresa a través de un reflejo de él mismo, que es una dualidad. Es la dualidad espíritu-materia. Espíritu-materia que van a ser entonces expresiones del uno. Ese es el primer logos. Eso se va a seguir expresando para la manifestación. ¿Por qué esos dos? Porque el espíritu eterno, la materia eterna, separados no producen nada. Es necesario que la materia virgen, y ahí viene toda la idea de las vírgenes a través de todas las culturas hasta llegar al el Antiguo Testamento y después al Nuevo, y tenemos a la Madre Divina. Es la materia, materia, madre, tienen la misma raíz. Y el espíritu, sin tener a la materia para expresarse, no puede producir nada. Viene a ser la materia, el aspecto más femenino, receptor, y el aspecto espíritu, el aspecto dador. Como pasa, pues, para que haya hijos en una familia, ¿no? El aspecto receptivo en la mujer y el aspecto dador en el hombre. La unión de los dos va a dar posibilidad de la manifestación, de toda la manifestación. Entonces son reflejos de reflejos. Eso primero existe en lo inmanifestado. Pero va más allá del Dharma Shiva Shakti, espíritu materia. Es decir, existe eso, esa unión antes de un reflejo en lo que va a ser la manifestación. De ahí la idea de que primero están las ideas antes de que esas ideas se concreten. Es el pensamiento, eso se ve reflejado en la filosofía de Platón. Es también reflejo de reflejos de reflejos. Entonces, estando ya en lo inmanifestado, la unión de espíritu y materia viene un reflejo a la manifestación en lo más elevado. Antes es en el plano divino, después en el plano monádico, después en el plano átmico, y realmente la manifestación empieza a ser un reflejo cuando Atma y Buddhi se unen con manas para que haya esa manifestación. Entonces ya tenemos la parte superior del ser, que es reflejo de reflejos de reflejos, y se reflejan en la materia. Las formas materiales son temporales,
Todas las formas materiales nacen, crecen, tienen una juventud, una edad madura, un decaimiento, una vejez y una muerte. En los seres humanos, en el reino vegetal, las estrellas y en las galaxias. También los científicos nos muestran el nacimiento de galaxias. Pero ese nacimiento que nosotros vemos, o que ve el científico en un momento dado, que es simplemente que ocurrió hace miles o millones de años y que es lo que dura la luz en llegar hasta los telescopios ópticos o los telescopios que están unidos unos a otros, como los de Atacama, para poder captar eso. Entonces están captando el pasado, pero las formas sí han desaparecido. Eso que vemos posiblemente ya no existe, ya murió. Lo mismo que se ve en el nacimiento y muerte de las estrellas. Entonces, de acuerdo con su pregunta, lo que vemos es que las formas mueren, pero la materia no. La materia es eterna, como una sustancia, lo mismo que es eterno el espíritu. Los cambios, lo material, lo temporal, el mundo fenomenal, el que creemos que es el mundo real, es el mundo irreal. Pero es a través del mundo irreal que se expresa el desarrolla el mundo real, el del espíritu. Y por eso, cuando se habla entonces de la meditación y demás, ¿qué es lo que hacemos? Acallar al mundo fenomenal que hace mucho ruido. Y por eso nuestra mente es mariposa, de va a un lugar a otro. Y por eso meditar es muy difícil, aun cuando muchos dicen que meditan todos los días. Pero lo importante es que llegue un momento en que está tan callada la naturaleza interior que oímos la voz del silencio, que siempre ha querido hablarnos y que el ruido no nos ha permitido oír. Por lo tanto, pongámosle atención a eso. Pero la meditación no puede ser una rutina de 15, 20 minutos, media hora al día. Tiene que ser una constante durante nuestra vida. Durante nuestra vida, eso que ha sembrado como semilla al amanecer y hacemos la meditación, debe convertirse en una constante. Tenemos que examinarnos continuamente. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me dio ira? ¿Por qué soy impaciente? ¿Por qué siento estrés? Ese está el ruido que no he acallado. Y al volver sobre ello, entonces hay la comprensión. Y la meditación se va volviendo entonces una constante. Se va formando una especie de círculo virtuoso en que nos permite entonces vivir espiritualmente en medio de todas las cosas del mundo. Es aquí, en el ahora, en el momento actual, en que podamos lograr eso. Entonces hay que poner mucha atención a este asunto de la meditación. No, la meditación en sí no es un fin, es un medio. Y es un medio, entonces, maravilloso, pero que debe convertirse
en una actitud constante y corriente durante el día. No sé si quedó aclarada su inquietud, hermano. Sí, hermano Gabriel, muchas gracias. Qué amable. Gracias. Saludos a todos. Bueno, Gracias, hermano. Tengo la pregunta de Concepción. Se dice mi niño. Gracias, manito, gracias. Gracias. Tengo la pregunta de Concepción y después de la pregunta de Concepción vamos a terminar porque nosotros estamos en la montaña y ya vino el bus a recogernos. Entonces, exacto. Voy a darle la oportunidad a Concepción y despedimos al hermano. Bueno, después de contestar la pregunta Concepción. Adelante, Concepción. Muchas gracias. Gracias, Magali. Buenos días. Señor Burgos, una pregunta. Entre la biografía de Silvia Carston y del señor Rosso de Luna, ¿cuál está más descriptiva? ¿Cuál es mejor entre las dos biografías? Bueno, todas son muy útiles. Lo que pasa es que la biografía de Silvia Carston es muy extensa, ¿no? Entonces ella duró varios años investigando sobre la señora Blavatsky en los Estados Unidos, en el Yard, ¿no? Y todo eso para poder escribir su libro, ¿no? Pero no podemos dejar de lado la de la condesa Balmaster ni la de su hermana Vera. Todas nos dan señales específicas sobre lo que fue Elena Blavatsky. Ahora, aunque sigo diciéndoles a ustedes que no olviden las hojas de un viejo diario. Eso es algo maravilloso, además de que lo van a disfrutar por su amenidad. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a todos los hermanos. No sé si hay alguna pregunta en el chat, pero me da pena, pero ya hay que despedirse porque ya el bus está ahí esperándonos. Sí, bueno, claro. Señor Burgos, mi gratitud y en nombre de la Federación Teosófica Interamericana le damos las gracias. Nos pondremos en contacto nuevamente para ver cuándo nos puede dar algo de todo ese conocimiento que usted tiene los meses que vienen por ahí. Bueno, gracias por su atención a todos los hermanos presentes y que pasen un lindo día. Gracias. Gracias.